Bueno, estamos con Rafael Santos, dirigente del Partido Obrero, que va a comentarnos sobre su testimonio y lo que estuvo ocurriendo durante la Guerra de Malvinas con el partido. Rafa, contanos, ¿cómo era el clima en ese momento? ¿La correlación de fuerzas políticas? ¿Qué ocurría? Bueno, el clima en el país era una crisis muy profunda, porque, digamos, toda Latinoamérica, en el mundo había la llamada crisis de las deudas de la década del 80. Cuando termina la Guerra de Malvinas estalla la crisis de México, que entra en default. Ya algunos dicen que la Argentina hubiera entrado en default antes si no hubiera estallado Malvinas, y Malvinas disfrazó el default porque no pagaron, porque no tenían guita y estaban en guerra. Acá en la Argentina, antes, desde el 80 en adelante, creo que cerraron unas 80 entidades financieras y bancarias, quebraron, cerraron directamente. Un montón de empresas se fundieron, cayó, aumentó la desocupación, la inflación, la deuda estaba prácticamente defolteada. Es decir, la dictadura desde el punto de vista económico estaba liquidada y la burguesía no quería saber más nada. Habiendo cumplido ya, digamos, con la labor de aplastar al movimiento obrero, ya se quería buscar un recambio y recambiar la política económica, lo que había sido Martínez de Oz, y eso significó también cambios políticos, porque Videla se fue, subió Viola, Viola fue derribado por un golpe interno en las Fuerzas Armadas y subió Galtieri. Y ya en el año 81, si no me equivoco, se constituyó la multipartidaria, que eran los principales partidos burgueses, radicales, justicialistas, el MID, ¿no es cierto?, que tenía como objetivo la reconciliación nacional y, bueno, por supuesto, la institucionalización, cambiar. Cuando decimos reconciliación nacional es porque existía, aparte de todos los problemas económicos y sociales, un problema político muy serio, que eran los 30.000 desaparecidos. Y que cuando decía reconciliación significaba que el pueblo se reconcilie con la dictadura y no haga lío, digamos, que era la acción que iba creciendo cada vez más, y madres de Plaza de Mayo y familiares de detenidos desaparecidos estaban a la vanguardia de la exigencia, iba creciendo, todavía bajo la represión de la dictadura. Entonces este es el cuadro general. Esto llevó a que algunos militares, digamos, la Junta, especialmente de la Marina, que convenció, hizo un acuerdo con Galtieri para que él fuera el que subiera y todo lo demás, tenían planteado el problema de una acción sobre Malvinas que les diera un prestigio nacional y que eso de alguna manera ayudara a reglamentar la institucionalización, o que se quedaran varios años más, y hacer perder también de vista los crímenes que habían cometido. Es decir, que mucha gente dijera, bueno, muy bien, son asesinos, pero recuperaron las Malvinas, son patriotas, ese tipo de... Eso ya está en marcha hacía un tiempo largo. Un hecho que es muy importante es que alrededor de esta crisis fue emergiendo el movimiento obrero. Hubo muchas luchas que se fueron dando espontáneamente, pero algunas fueron reflejo de la propia crisis. El ESMATA movilizó 10.000 obreros un año y medio antes, evidentemente porque tenía dificultades las fábricas automotrices, pero movilizó 10.000 obreros que salieron a la calle. Hubo una misa que se organizó el día de San Cayetano, por Ubaldini, que era secretario de la CGT, donde concurrió, de misa no tuvo nada, concurrieron miles y miles y miles, y terminó, se va a acabar la dictadura militar, digamos, no entraban en la iglesia, y finalmente el hecho importante del 30 de marzo. El 30 de marzo del 82 se venía discutiendo la propia dictadura con la burocracia sindical la posibilidad de permitir de realizar algún tipo de protesta, ¿no es cierto?, para contener, digamos, la burocracia explicaba que había una olla de presión para contener. Y al principio tuvo el visto bueno, pero llegado casi la fecha, se reunieron los comandantes, el generalato, y por una mayoría muy exigua votó que no, que era volver a la subversión. Entonces, fueron y dijeron a la burocracia no. Y la burocracia mantuvo la movilización, probablemente con el guiño de un sector del propio ejército. Pero la movilización salió de cauce, fue miles de personas. Las 50, 60.000 personas tuvieron horas enteras
¿no es cierto?, batallando en el centro de la ciudad de Buenos Aires, la 9 de julio, tratando de acercarse a la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, columnas, gaseadas, palos, corridas, y la población en general tuvo una actitud abierta de solidaridad. Bueno, ahí el partido, que había hecho todos estos análisis previamente, digamos, de la crisis y que el gobierno estaba acabado, tuvo una intervención muy fuerte, muy importante. Digamos, todo el trabajo clandestino que uno venía realizando, en todas las fábricas votamos resoluciones para las cuales fueran compañeros. Por ejemplo, en Principlast, que una fábrica, fueron unos 12 compañeros de una fábrica de cerca de 100, donde estaban 5 o 6 delegados y 5 activistas más. Mucha gente no quería ir, por supuesto, porque era la dictadura. Es decir, no se veía que eso iba a ser un paseo. ¿Se entiende? Y así sucedió con muchos casos. Nosotros tuvimos cualquier cantidad de detenidos ese día, dentro de las columnas sindicales. No formamos una columna propia del partido, sino dentro de las columnas sindicales, fabriles, ¿no es cierto? Y bueno, la comisaría famosa de San Telmo estaba llena de gente. Compañeros nuestros cuentan que estaban todos con julepe porque no sabían qué les iba a pasar. Los habían detenido y cada vez que aparecían los milicos se levantaban todos y cantaban el himno nacional como una medida de autodefensa, digamos. Y bueno, el hecho más sintomático, uno de los hechos más sintomáticos que recuerdo, es que compañeros nuestros fueron detenidos en la cárcel de Villa Devoto y en la noche del 1 de abril fueron sacados, creo que como eso de la madrugada, fueron sacados todos al patio y todo con julepes, si los iban a ametrallar, si los iban a secuestrar, qué era lo que iba a pasar. Y se presentó un milico, dijo, ciudadanos, estamos ocupando las Islas Malvinas, es la hora de la patria, ¡viva la patria! Y se fueron todos en libertad, cada uno rajó lo más rápido que querían, pero nadie sabía bien de qué se trataba, ¿se entiende? Nosotros apenas se produjo el 30 de marzo, sacamos una declaración, creo que el 1 de abril o el 31 de marzo, no estoy seguro, primero pidiendo la libertad de los presos, reclamando que se votara un plan de lucha para continuar, porque este era el primer golpe fuerte, mortal a la dictadura. Para llevar abajo la consigna se va a acabar la dictadura militar. Y en ese volante denunciábamos que había una campaña para distraer a la población respecto a que se iba a ocupar las Malvinas. Es que días previos se había ocupado unas islas de Georgias que existía, y todo eso era un clima digamos, y los diarios hablaban, hay planes, se va a ocupar, no se va a ocupar, ¿viste? Y era una manera que nosotros veíamos también de que distraer a la población y comprometer incluso a las fuerzas políticas, a la burocracia, de que sí iba a ser una cosa así. Pero nadie estaba seguro. Lo nuestro era una alerta. Y bueno, el 2 de abril, es conocido, se ocuparon las Malvinas. La dictadura nunca pensó que iba a haber una guerra. A tal punto que creo que el plan se llamaba D+5. Desembarco más 5 días. Iban a desembarcar, iban a estar 5 días, y después de los 5 días iban a dejar una pequeña guarnición con un gobernador argentino y las fuerzas que habían desembarcado se iban a retirar. Pensaban que Gran Bretaña no iba a pelear por unas islas que estaban a 10.000 kilómetros de distancia y que iban a cortar con el apoyo de los norteamericanos, ¿no es cierto?, de los yanquis, que habían dado algunas señales de que estaban dispuestos a apoyar, porque la dictadura era el soporte más fiel que tenía en ese momento el imperialismo yanqui en América Latina. La dictadura se comprometió con hombres y armas, no solamente de apoyo político y dinero, participó en organizar a los contras contra el gobierno sandinista que acababa de hacer la revolución, participó también en organizar la guerrilla contrarrevolucionaria en El Salvador, fue un agente activo en el golpe narcoderechista de Bolivia, ¿no es cierto? Y incluso discutido con el imperialismo, no era la iniciativa. Con el imperialismo no lo podía hacer en ese momento por complicaciones internas, con leyes de derechos humanos que había sacado Carter y una situación especial en el Congreso. Entonces le daba manija a la dictadura, le pedía que hiciera esto. Entonces
la relación era totalmente carnal, digamos, estaban seguros que lo iba a acompañar. Pero se encontraron con un problema serio. El gobierno británico también era un gobierno que estaba en una situación de crisis. No podía imponer una racionalización, que era el cierre de grandes minas, ¿no es cierto?, con una desocupación masiva. Y se encontraron con que el gobierno británico de la Thatcher quería ir a la guerra, quería una rendición incondicional o ir a la guerra. Con el criterio que se ve ahora incluso que la guerra le sirve a Biden para unificar a todo el mundo en torno suyo, y la Thatcher decía, voy a una guerra, unifico a todo el mundo detrás mío, y si gano la guerra, ya es sabido que el gobierno que gana una guerra se fortalece, el gobierno que pierde una guerra cae, digamos, como problema. El PO había anunciado toda esta crisis, no exactamente lo de Malvinas. Yo le quería leer 2 líneas simplemente para... en el periódico que sacamos el 2 de marzo del 82, o sea, un mes antes, ¿no es cierto?, la tapa del periódico planteaba manifestaciones de masas y huelgas activas para acabar con la dictadura. Y pronosticaba que se viene una crisis mayor del gobierno, incluida la caída de Galtieri. O sea que, digamos, teníamos una corrección precisa y eso fue lo que nos animó a ir a las manifestaciones de masa que planteábamos el 30 de marzo. ¿Se entiende? Y jugarnos, porque hasta ese momento se hacían, cuando nosotros también fuimos a la misa de Liniers, de San Cayetano, ¿se entiende? Cada oportunidad que se planteaba para una intervención, una movilización, la apoyábamos, ¿no es cierto?, con posiciones independientes y generalmente no con columnas del partido, sino con activistas y grupos organizados para poder intervenir. Cuando se ocupó Malvinas, nuestra primera posición fue declarar de que no se trataba de una verdadera medida antiimperialista, porque sino que era parte de un intento de recambio, de llegar a un acuerdo con el imperialismo yanqui para tener, digamos, pasar a tener una soberanía incluso compartida en Malvinas, compartida con ingleses y con norteamericanos. Esa fue una de las cosas que se había pronosticado, digamos, la dictadura había planificado de alguna manera. Y que una verdadera lucha de tipo antiimperialista tenía que empezar por el problema de la deuda, que la Argentina no la podía pagar y estaba hundiendo a las masas trabajadoras detrás de eso. Tenían que empezar por la expropiación del Banco de Londres y América del Sur, que existía en aquel entonces, pues cambió de nombre, ¿no es cierto? Y todas las grandes empresas británicas en primer lugar. Cosa que la burguesía argentina no quería de ninguna manera, porque la burguesía argentina, uno se sabe, ha sido pro-británica, aunque después se hizo pro-yanqui, siempre mantuvo pro-británica un siglo entero. Entonces la burguesía estaba muy entrelazada con el imperialismo británico. Pero nosotros ahí mismo alertábamos que esta maniobra podía tener, digamos, el problema de que se le escapara de la planificación, porque no era un teatro, no es que se había discutido con la Thatcher, yo digo esto, vos decís esto, yo digo esto y vos decís esto y se terminó. Sino que podía llegar a haber una guerra. Sí, y si hubiera una guerra, nosotros planteamos, en ese caso, sí, guerra total, ¿no es cierto?, al imperialismo británico, guerra total a la flota. Esto es importante porque toda la burguesía argentina apoyó la ocupación de Malvinas. Y nosotros, cuando se dio, denunciamos la ocupación de Malvinas. Y cuando la flota vino y empezó la guerra, la burguesía fue cambiando de bando. Planteó, digamos, la rendición frente a la flota, el retiro, y en los 2 casos apoyó la dictadura militar. Nosotros no la apoyamos ni de entrada, ni apoyamos tampoco... Pero cuando ellos decidieron plantear la rendición, el PO estaba plenamente metido en, digamos, llevar la guerra a fondo. Bien, Rafa, ¿y cómo se llevan a cabo estas posiciones? ¿Había un debate? ¿Cómo se militaban frente al activismo, frente a los trabajadores del país? Sí, bueno, en primer lugar el partido fijó una posición, sí. Discutió internamente, eran todavía situaciones difíciles, digamos, de hacer reuniones amplias. Había habido casos de direcciones de otros partidos que habían sido barridas del mapa por hacer una reunión
sin tomar todas las medidas de seguridad. Pero fuimos ingeniando, fijamos la posición. El 4 de abril estaba la posición escrita en la calle, en declaración, y salió un periódico nuestro con todo un análisis, digamos, y las consignas para levantar y todo lo demás. La dictadura, al ocupar Malvinas, intentó ganar apoyo popular. Y entonces apenas anunció de que se había ocupado Malvinas, se empezaron a producir manifestaciones hacia Plaza de Mayo. Y Galtieri no aguantó la situación y salió a Lo Perón a saludar desde el balcón, ¿entiende? Y bueno, incluso había ovaciones, pero también se va a acabar la dictadura militar, estaba mezclado. ¿Entiende? Pero todos los partidos burgueses apoyaron, el PC apoyó, el PC argentino, ¿no es cierto? Y eso creó un nuevo cuadro, de hecho, una nueva correlación de fuerza. Porque lo que antes era trabajo clandestino se podía tratar de empezar a aparecer públicamente. Entonces en las fábricas empezó a hacerse asambleas, reuniones, con la excusa, y no la excusa, una vez que empezó la guerra, ¿no es cierto?, con el planteo de que va a ayudar al triunfo de la guerra. Promovimos muchas cartas enviadas por las fábricas, que era una carta colectiva común, donde aprovechábamos para hacer un trabajo de esclarecimiento político y colocar un planteo antiimperialista real. ¿Se entiende? Planteando la expropiación de las empresas, el armamento del pueblo. El armamento del pueblo era muy importante porque la guerra al inicio era la flota, pero se presuponía que podían desembarcar en el sur. Y en los planes que uno después fue leyendo, estaba planteado ocupar, digamos, Río Gallegos, Ushuaia, que podían ser centros de apoyo, ¿no es cierto? Y bueno, es más, hoy en día se denuncia, pero ya en aquel momento los submarinos británicos trajeron armas atómicas. Estaban preparados, digamos, para una guerra, y una flota impresionante, ¿se entiende? Con una cantidad. Y la dictadura se encontró con esa sorpresa. Entonces tuvo que empezar a enviar soldados rápidos, sin tener logística, sin tener comida, sin tener ropa de invierno, sin tener municiones, sin tener armas. ¿Se entiende? Acumuló soldados simplemente en un lugar y bueno... Esto puede ser aprovechado para que ustedes intervengan en... Totalmente. Entonces, asambleas en las fábricas, movilizaciones, actos festivales. La juventud estudiantil prácticamente se reorganizó casi de inmediato. Compañeros nuestros del centro habían formado una comisión pro centro en la Facultad de Filosofía, que como siempre era una de las más izquierdizadas, ¿no es cierto? Y ya habían participado el 30 de marzo unos 100 compañeros en la marcha del 30 de marzo, apoyando la convocatoria obrera, digamos. Pero inmediatamente consiguieron incluso que el rector, el decano de la facultad, se diera un aula para juntar los alimentos, donde empezó a funcionar la comisión Procentro, que era, digamos, clandestina hasta ese momento, que a veces sacaba una posición y repartía un volante, se buscaban métodos para repartir volantes y todo lo demás, y se legalizó. No totalmente, porque todo el mundo siempre tenía presente de que era la dictadura. En la propia Malvinas, los soldados argentinos fueron torturados. Hay crónicas muy abiertas de estaqueos de soldados en pleno invierno, bajo la nieve, ¿se entiende? Por faltas disciplinarias. Entonces, esto positó toda una irrupción de un principio de organización del movimiento obrero, de elección incluso de cuerpos delegados no reconocidos, ¿se entiende? Porque eran representantes electos, pero el sindicato no había hecho la elección y la patronal, pero ya funcionaban para cumplir las tareas que se planteaban, que eran tareas de solidaridad, ¿se entiende? Y nuestra orientación era tarea de exigir la profundización, digamos, de las medidas y una posición independiente. Las madres de Plaza de Mayo y los familiares titubearon al principio por bronca a la dictadura, ¿se entiende? Pero después se fueron plegando, en el sentido de que no querían bajar los brazos de que había cambiado la consigna circunstancialmente, que había que luchar contra la dictadura aplastando en primer lugar al imperialismo.
Pero jugaron ese papel de desconfianza, de meter en el pueblo, una parte del pueblo que se empezó a entusiasmar con que iba a haber, antiimperialismo, empezó la revolución social en la Argentina, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Bueno, esa es una intervención, 2 o 3 meses muy fuerte, y con todo lo que significó cada conmoción. El golpe militar más importante fue el 2 de mayo, creo, que es el hundimiento del general Belgrano, con la muerte de unos 300 submarinos argentinos, y eso fue una conmoción en la Argentina, porque bueno, sí, que no, que sí, que no, que se hunde, ¿entendés? Torpedean y hunden al general Belgrano, y el partido hizo una agitación impresionante, impresionante, con actos en puerta de fábrica, con volanteo, siempre tomando medidas de seguridad y todo lo demás, de campanas, no era como ahora que hay celulares y todo. Ahí las campanas eran fijos, eran humanos, ¿se entiende? Claro. Y bueno, nos permitió una agitación muy grande, ganamos también muchos compañeros en la actividad, el partido salió muy reforzado, digamos, de esa tarea. Ahora, dentro del partido hubo debates, al principio de todo hubo incluso una pequeña fracción que se negaba, planteaba que era incorrecto, que había que seguir, que el enemigo principal siga siendo la dictadura. Se discutió, incluso hicieron plenarios y con participación de miembros del Comité Nacional, disfrazado, un plenario en una iglesia de San Martín, que nos prestaba un cura, y bueno, se fue homogeneizando rápidamente todo el partido y fue una masa. Bueno, Rafa, muchas gracias por compartir estas experiencias, este testimonio. Forma, como ustedes saben, parte de todo este ciclo en torno a Malvinas, que desde Prensa Obrera se está presentando para conocer diferentes testimonios de aquellos tiempos.